Norma Angélica García y de verdad es un placer saludarles por este medio. Como ustedes saben, estamos pues ya en la semana 3 de nuestro módulo, de nuestro curso Historia de la Educación en México. La semana pasada estuvimos tratando temas acerca de la educación del siglo XIX y en esta semana nos vamos a enfocar ya propiamente a la educación, pero del siglo XX. Entonces vamos a estar hablando de 3 hechos que marcaron la educación en ese siglo y que todavía están dando frutos actualmente. Bueno, el primer hecho fue pues la creación de la Secretaría de Educación Pública. Les pido que se imaginen cómo creen que era México en ese tiempo, cómo vivía la gente, cuáles eran las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas en ese tiempo. México acababa de atravesar por la Revolución Mexicana, entonces imagínense las condiciones del país. Era necesario reactivar la economía y promover el desarrollo social. Por eso, siendo presidente el sonorense Álvaro Obregón, junto con José Vasconcelos, en 1921 crean la SEP. ¿Por qué? Porque se necesitaba una acción nacional, una política educativa nacional para darle un rumbo a la educación. Ya no estaban hechos aislados en materia educativa, sino que se tenía que hacer un plan a nivel nacional para lograr esa reactivación económica y ese progreso social que era tan necesario en ese tiempo. ¿Cuál creen que sería la prioridad educativa número 1 en ese tiempo? ¿Sería expandir los servicios educativos o sería darle prioridad a la calidad educativa? Muy bien. En ese tiempo la prioridad número 1 era extender los servicios educativos, cubrir las necesidades de educación de ese tiempo. Por eso José Vasconcelos organiza una labor titánica que fueron las misiones culturales. ¿Qué tenían como objetivo estas misiones? En primer lugar, la elevación de la economía de las comunidades. Promover la salud. En ese tiempo las condiciones de salubridad eran muy bajas, la gente moría con muchas enfermedades, las personas tenían que aprender en cómo vivir de una manera más saludable. También le daban mucha prioridad al valor y el enaltecimiento de la familia, la sana recreación, el cultivo de la expresión estética y artes, no nomás darle auge a lo que es el conocimiento, sino también expresar todo lo que se refiere a las artes. Obviamente la alfabetización como medio de la superación cultural y social, el fortalecimiento de valores cívicos, porque en ese tiempo la identidad nacional pues era muy poca, todavía nos hace falta trabajar también en esa materia, ¿no? También era la organización de las comunidades. Entonces fue una labor titánica que sí rindió sus frutos en cuanto a la cobertura de la educación. Me acuerdo del tiempo de que mi abuelita me decía, estudia, aprovecha. Yo en mis tiempos no podía estudiar porque donde yo vivía solo había hasta cuarto de primaria. Entonces en ese tiempo se le dio mucho auge a lo que es la construcción de escuelas porque era lo que más faltaba. Adelante. Bueno, este señor era pues un filósofo de la educación y él decía en estas palabras, él citó en un discurso. Al decir educación me refiero, dice, a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa. Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto. He allí nuestro propósito. Dice, tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar monto de su producción mediante el empleo de mejores y útiles métodos. Esto es más importante que distraerlos con una simple conjugación de verbos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la educación se enfocaba mucho a que tuviera una aplicación en la vida diaria de las personas.
marcó y dio mucho desarrollo a nuestra educación. Sin embargo, como la población crecía a pasos agigantados en ese tiempo, pues sí se lograron metas de cobertura del sistema educativo, pero hubo también unos detallitos que mejorar. Después vino la corriente socialista, cuando estaba el señor Lázaro Cárdenas de presidente. Él vino a romper lo que era el maximato del general Plutarco Elías Calles. Ustedes saben que él fue el que mandaba, y había otros presidentes al frente, ¿no? Pero él era el que en realidad dirigía a todo el país. Pero vino el señor Lázaro Cárdenas y rompió con ese periodo. Entonces le da un giro muy diferente a la educación. Era cuando andaba toda esta corriente en Rusia del socialismo, entonces la educación se le da un enfoque especial. Es muy parecido al artículo 3 de esa época, porque tenía los aspectos de obligatoriedad. Era una educación emancipadora, gratuita, científica, desfanatizadora. Aquí entraba todo lo que es la laicidad, educación integral, y también tenía lo referente a la utilidad, que fuera útil para el trabajo. La educación socialista fue muy buena porque ayudó mucho a fortalecer esa identidad nacional que en ese tiempo se necesitaba tener. Después viene el plan de 11 años. Como ustedes ven, en cada sexenio va cambiando la educación. Entra un presidente, tiene una filosofía, entra otro, tiene otra filosofía. Entonces eso pues ha afectado un poco de que no hay continuidad en los planes educativos. Por eso el señor Jaime Torres Bodet se dio cuenta de esto y crea el plan de 11 años, que duró en realidad 2 sexenios. ¿Para qué? Para dar una continuidad, que no viniera otro presidente y cortara esas acciones, sino que dieran continuidad y se pudieran ver más los frutos de todas las acciones que se ponían en marcha. Bueno, este señor también creó los libros de texto gratuitos. ¿Cuál es el objetivo del plan de 11 años? Era la extensión y el mejoramiento de la enseñanza y la formación de los maestros. Esos dos aspectos eran los primordiales en el plan de 11 años. Esto obviamente implicaba muchos costos. Primer costo, formación de maestros, a nuevos maestros y a los que estaban en servicio. En ese tiempo había mucho problema en cuanto a que los maestros no estaban dispuestos a irse a las comunidades rurales a enseñar y entonces desertaban. También se tenía que dar mucho auge a la construcción de escuelas y fue un periodo donde se construyeron muchísimas escuelas. También Torres Bodet buscó la residencia para el maestro rural, creó el doble y triple turno para las escuelas. También hizo un plan para duplicar la atención a los niños indígenas, aumentar la aportación de los estados y por primera vez se obligó a las escuelas particulares a someterse al programa oficial. Y pues para impulsar la verdadera gratuidad se crearon los libros de texto gratuitos en esta época. ¿Qué pasó con el plan de 11 años? La meta se superó, pero la población creció muy rápido y se necesitaba seguir con la extensión de los servicios educativos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las familias tenían de mínimo 9 hijos, entonces no contaban con esos cálculos y pues todos esos esfuerzos sirvieron, pero no se cubrió toda la demanda. Bueno, y antes de terminar yo les quiero preguntar, en ese tiempo la prioridad era en el siglo XX, del siglo pasado, la prioridad era la expansión. Que el mayor número de mexicanos tuviera acceso a la educación, que hubiera escuelas, que las personas no se quedaran sin estudiar, así como mi abuelita, porque no hubiera escuela, sino que todo el que quisiera estudiar tuviera una escuela cerca para hacerlo. Entonces, si en ese tiempo
la prioridad era la expansión, ¿cuál creen que será la prioridad del sistema educativo en nuestra actualidad? Ya cubrimos lo que es ya cubrimos la expansión, ya hay muchas escuelas. Claro que no digo que ya está al 100%, pero esa meta ya está superada. ¿Cuál será entonces? Estoy segura que pensaron que fue la calidad. Muy bien. Hay mucho que hacer en nuestro país acerca, pues, de la calidad educativa. Ya no es tanto la preocupación porque haya aulas, claro, sí se tiene que seguir construyendo, pero ahora lo que más nos preocupa es tener una educación de calidad. Entonces, ¿cómo me gustaría que estuvieran aquí y escuchar sus opiniones y que me dijeran qué piensan acerca de estos 3 hechos que fueron la creación de la SEP, el plan de 11 años y la educación socialista? Si ustedes hubieran tenido oportunidad de estar en esa época y tomar decisiones acerca de la política educativa, ¿hubieran tomado ese tipo de decisiones o hubieran tomado otras? ¿Qué giro le hubieran dado a la educación? Todo eso me gustaría que me lo hicieran llegar por medio de los mensajes en plataforma. ¿Cómo creen que estos 3 sucesos, creación de la SEP, educación socialista y plan de 11 años, han contribuido a formar el sistema educativo que tenemos en la actualidad? Entonces, espero sus respuestas. Me da mucho gusto saludar.